inefable luz del día que tanto alegra el corazón. Al despertarnos diariamente, cuando admiramos el fulgor de una alborada rubia y bella, gracias sean dadas a mi Dios por el aroma de las flores. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos nuevamente a otra lección más del curso de Nuevos Convertidos. Vamos a primero pedir la dirección del Espíritu Santo para que Dios sea con cada uno de nosotros. Ahí donde se encuentren, puestos en pie, vamos a elevar una oración, cerrando sus ojos, inclinando su cabeza, oramos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, delante de ti estamos agradecidos primeramente, Señor, porque has guardado nuestra vida hasta estos momentos. Gracias, Señor, porque tú permites que todos tus hijos, Señor, que van a ver esta lección, Señor, puedan estar presentes. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias porque hasta estos momentos, Señor, ellos siguen firmes ante esta decisión de seguir adelante en el camino tuyo. Te pedimos, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros, allá donde estén ellos en sus hogares, bendícelos, abre sus mentes, Señor, su entendimiento para que puedan comprender tu palabra, pero también, Señor, pon un corazón dispuesto, Señor, a poner tu palabra por obra. Delante de ti está mi vida, Señor, tómala a tu especial cuidado, úsala de la manera, Señor, que tú quieras, Padre mío. Ayúdanos, Señor, a que todos podamos, bendito Dios, poner en práctica tu palabra. Delante de ti, Señor, también están todos estos aparatos, Señor, que usamos para la transmisión, Señor, de esta lección. Tu Hijo, Padre mío, quien nos apoya. Te pedimos, Señor, que tú seas también con él, Padre, que tú, bendito Dios, pongas, bendito Dios, todo lo que haga falta, lo que necesitamos, Señor, y que cada uno pueda ser bendecido a través de tu palabra bendita, Señor, ya que es, bendito Dios, mensaje tuyo. Te pedimos, Padre del cielo, que tú seas con nosotros. Ahora, bendito Dios, delante de ti estamos, nos depositamos en tus preciosas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Vamos a considerar nuestra novena lección y lleva por título El cristiano y la mayordomía cristiana. Hermanos, ya llevamos un tiempo considerable y ustedes aprendiendo sobre estas lecciones que se han recalcado en su vida. Gracias a Dios, hermanos, porque han persistido en el camino del Señor. Ahora vamos a ver esta lección 9 que lleva por título El cristiano y la mayordomía cristiana. Vamos a basarnos en la palabra de Dios y les pido que tomando las escrituras abran en la primera epístola universal de San Pedro Apóstol, en su capítulo 4, en su versículo 10, y damos lectura. Yo doy lectura aquí y ustedes en sus hogares, y la palabra de Dios dice así: cada uno según el don que ha recibido, adminístrelo a otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Amén, hermanos. Bueno, aquí la palabra de Dios nos habla, hermanos, que ahora como hijos de Dios, pues entendemos y comprendemos que no somos dueños de lo que poseemos. Ahora el Señor nos ha puesto a nosotros como administradores, como mayordomos. ¿Y qué es un mayordomo? Un mayordomo es la persona de suma confianza que maneja y cuida la propiedad de otro. Lo voy a repetir. Un mayordomo es una persona de suma confianza que maneja y cuida la propiedad de otro. Hermanos, así como una persona pone a su cuidado sus bienes materiales o propiedades a otra persona que le tiene suma confianza, también así Dios a nosotros, hermanos, nos ha puesto ahora que nosotros cuidemos lo que Él nos ha dado.
Él espera que nosotros seamos fieles en la administración, ya sea de todo lo que nos ha permitido, dones espirituales, bienes materiales o incluso también capacidades que Él nos ha dotado. Hermanos, también nosotros sabemos que ahora somos administradores de los recursos de Dios. Sabiendo ya esto, hermanos, que Dios es quien otorga toda bendición material como espiritual, reconocemos, hermanos, que Él es dueño de todo. Es cierto, alguien puede decir, pues yo soy el que va a trabajar, pues yo soy el que me levanto temprano, yo me esfuerzo, pero realmente, hermanos, el que le da la salud, el que le ha dado un trabajo, una fuente económica, es nuestro Dios, hermanos, y nosotros debemos de reconocer esto. Vamos a dar lectura a lo que dice el libro primero de Crónicas, en su capítulo 29, versículo 14, y dice así: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer de nuestra voluntad cosas semejantes? Porque todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos. Hermanos, aquí la palabra de Dios nos muestra que Dios es dueño de todo. Y no solamente eso, sino que también el pueblo lo reconocía. Y como el pueblo, hermanos, reconocía que todo lo que tenían era del Señor y venía de parte suya, también ahora de lo que el Señor les había dado, de eso también ellos querían dar. También vamos a ver en el libro de Santiago, en su capítulo 1, versículo 17, lo que nos dice la palabra de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí también, hermanos, la palabra de Dios nos muestra que todo viene de Él. Dice en el versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto. Hermanos, todo lo que tenemos es del Señor, es por Él que lo tenemos. El Señor nos ha guardado, nos ha preservado, nos ha dado de sus infinitas misericordias y bendiciones. Hermanos, reconocemos que no lo merecemos, pero el Señor en su infinita bondad y misericordia así nos lo ha dado. ¿Por qué? Porque es un Dios bueno, porque, hermanos, Él es nuestro Padre, y así como un padre humanamente se preocupa por darle todo lo que está en sus manos posible a sus hijos, también el Señor así nos da, hermanos, todo lo que necesitamos, todo, hermanos, lo que nosotros requerimos en nuestra vida. Una vida rendida al Señor, hermanos, también nosotros rendimos nuestra vida a Cristo, pero también, hermanos, nuestras finanzas las rendimos ante Él. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos a ser generosos, pero sobre todo en la obra de Dios. Hermanos, el Señor no se cansa de bendecirnos. Dios no se cansa de darnos de sus bendiciones, no se cansa, hermanos, de escucharnos, no se cansa de bendecirnos. Así también, hermanos, nosotros debemos de ser generosos, y cuánto más en la obra del Señor, cuánto más, hermanos, en esta obra que es cierto, hermanos, estamos en esta tierra, y mientras estemos aquí debemos trabajar con gozo, con gratitud en la obra del Señor. ¿Cómo? Colaborando en su obra. Y en estos momentos vamos a ver algunas formas que la palabra de Dios nos muestra donde podemos colaborar en la obra de Dios. La primera es ofrendando. Vamos a dar lectura a lo que dice el libro de Éxodo, en su capítulo 25, versículo 2. Doy lectura para ustedes y dice así: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Hermanos, la ofrenda principalmente debemos comprender que es voluntaria. Aquí la palabra de Dios dice que de todo corazón. No es forjado ni obligado, hermanos, sino que al dar nuestra ofrenda, al depositarla, esto muestra un corazón agradecido para con Dios.
es muestra del amor que nosotros tenemos para con Dios. Pongamos este ejemplo. Cuando nosotros humanamente amamos a una persona, ya sean nuestros padres, hermanos, algún hermano en Cristo, y a los que Dios les permite amar a su esposo, a su esposa, pues uno hace todo lo posible para mantener feliz a esa persona, para mostrarle con detalles, palabras, que realmente le ama, ese cariño, ese amor. ¿Cuánto más, hermanos, nosotros también buscamos mostrar el amor que tenemos, que hay en nuestra vida para con Dios? Es cierto, pues no podemos hacerlo tal vez tangiblemente como una persona con otra, pero sí podemos mostrar ese amor que tenemos para con Dios de esta manera, ofrendando. Es una muestra, hermanos, de que verdaderamente amamos a Dios y estamos agradecidos por todo lo que ha hecho en nuestra vida, por todo, hermanos, lo que nos ha dado, y en gratitud ahora nosotros ofrendamos, damos de lo que Él nos ha dado. También vamos a ver que la ofrenda, hermanos, lo tenemos que hacer con alegría. Esto lo vemos en 2 Corintios, en su capítulo 9, en el versículo 7. Dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Hermanos, el que nosotros tengamos que ofrendar con alegría no quiere decir que cuando estamos luchando y nos sintamos nosotros acongojados o triste, pues no vamos a ofrendar. No, esto no es así. Sino quiere decir, hermanos, que cuando nosotros vamos a darle al Señor, no lo hagamos con tristeza o ese pesar, con algún pensamiento de, pues es que me voy a quedar sin dinero, me voy a quedar ahora pues sin mis ahorros que tenía para el día de hoy, o pensando que el día de mañana ya no tendremos más. No, hermanos, tenemos que hacerlo con alegría, con confianza en el Señor, que Él va a seguir supliendo nuestras necesidades, que ahora lo que damos, hermanos, el Señor lo ve, lo toma, y también, hermanos, nos seguirá bendiciendo. Dios ama, hermanos, al dador alegre, al que da voluntariamente, al que da con todo su corazón. Y, hermanos, debemos comprender que la ofrenda no es una cuota por estar en la casa de Dios. Nosotros o usted, cuando viene a la casa del Señor, no está pagando por un lugar para estar aquí, para alabar al Señor, para escuchar la predicación. No, hermanos, esto no es así, no es una cuota y tampoco no es un pago. Hermanos, debemos de comprender que la ofrenda solamente, hermanos, es para el Señor, es en agradecimiento, muestra del agradecimiento por todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Hermanos, si usted comprende, no hay una cantidad definida en la cual en la casa del Señor nos digan, pues el día de hoy, como es martes, todos van a depositar 20 pesos. No, hermanos, esto no es así, sino que cada uno da como tiene, cada uno da como sienta en su corazón. También, hermanos, el Señor nos muestra por medio de su palabra que la ofrenda debe de ser con liberalidad. Esto nos muestra su palabra de igual manera en donde estamos dando lectura, 2 Corintios capítulo 9, pero ahora en su versículo 6 dice, esto pero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra en bendiciones también segará. Hermanos, ¿qué es la liberalidad? Es con libertad. Usted debe de ofrendar con libertad. ¿Y qué quiere decir con libertad? Sin ver, hermanos, al hermano que está al lado, al hermano que está enfrente o al de atrás. Por ejemplo, que el hermano de al lado ofrende
10 pesos y usted diga, pues para que los hermanos vean que tengo mucho dinero o que yo ofrendo más que mi hermano de al lado, voy a dar 50 pesos. Otro ejemplo, que su hermano ofrende 3 pesos y usted diga, no, pues ofrendó 3 pesos. Yo voy a ofrendar menos porque si él ofrendó poquito, pues yo también voy a ofrendar poquito. No, hermanos, la ofrenda no debe de ser así, debe ser con libertad, hermanos. Lo que usted sienta en su corazón, lo que el Señor ponga, hermanos, en su corazón. Porque recuerde que la ofrenda no es para el pastor, no es para su hermano de al lado, de enfrente. La ofrenda, hermanos, es para el Señor, para su obra bendita. Y por eso tenemos que hacerlo con un corazón puro, con un corazón, hermanos, que esté limpio de cualquier comentario que no sea de parte de Dios, de cualquier comentario, hermanos, que el enemigo quiera sembrar en nuestros corazones. Dios, hermanos, también nos pide que ofrendemos con libertad. ¿Por qué? Porque es, hermano, conforme a lo que usted pueda dar. Lo que usted, hermanos, puede ofrendar, lo que esté a su disposición, conforme a sus posibilidades. Y hermanos, qué grato es saber que Dios nos bendice de muchas formas. Él nos bendice, hermanos, en los que tienen un trabajo, en lo material, en la salud, en lo familiar. Usted puede ofrendar y, bueno, todos hemos escuchado ese coro que de niños nos ponían. La ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor. Si tú das 1 peso, el Señor te da 2. Y hermanos, dado a este coro, pues se puede llegar a pensar, si yo doy 5 pesos, el Señor me tiene que dar 10. Si yo doy 50 pesos, pues el Señor me va a dar 100 pesos. Hermanos, Dios nos bendice de muchas maneras. Con que nosotros ofrendemos cierta cantidad, no quiere decir que Dios esté obligado a darnos el doble. No, hermanos, el Señor, como les comentaba, nos bendice de muchas formas. Bendice a sus hijos en la escuela, bendice a su esposo en el trabajo, a usted lo bendice con salud, a su familia, hermanos, los ha guardado de diversas enfermedades, accidentes. Por eso el Señor, hermanos, nos bendice de muchas formas. También, hermanos, la ofrenda debe de ser de corazón, hermanos. Y vamos a dar lectura al libro de San Lucas, en su capítulo 21, versículo 1 al 4. Veamos, la palabra de Dios dice así. Y mirando, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el gazofilacio, y vio también una viuda pobrecilla que echaba allí 2 blancas. Y dijo, de verdad os digo que esta pobre viuda echó más que todos, porque todos estos, de lo que les sobraba, echaron para las ofrendas de Dios, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Hermanos, el Señor en su palabra nos narra de esta viuda, esta mujer. Hermanos, no tan solamente era viuda, sino que era de escasos recursos. Todos venían a depositar su ofrenda y nuestro Señor Jesucristo estaba mirando, no porque Él quisiera ver cuánto estaban depositando, sino Él estaba viendo la intención con que cada uno iba y dejaba esa ofrenda. Y hubo algo que llamó su atención, esta mujer pobre. Entonces nuestro Señor Jesucristo le dijo a todos los demás que, bueno, estaba sorprendido. Esta mujer en ese tiempo dice 2 blancas. Las blancas, hermanos, en ese entonces era un valor muy pequeño, una moneda del valor más pequeño que había. Y esta viuda echó 2 blancas. Pero lo que llamó la atención de nuestro Señor Jesucristo es que ella lo dio de todo su corazón. Ella dio todo lo que tenía. Él también ponía este ejemplo, porque todos estos, de lo que les sobra, echaron para las ofrendas de Dios.
pero ella, hermanos, dio todo lo que tenía y lo dio de corazón. No lo dio con tristeza, no lo dio, hermanos, con ese pesar, sino que lo hizo sin pensarlo. Así, hermanos, depositó la ofrenda para el Señor. Lo que Dios, hermanos, ve es nuestra actitud al ofrendar. Es cierto, nosotros podemos esforzarnos, hermanos, dar mucho para la obra de Dios, pero si no lo hacemos de nuestro corazón, hermanos, entonces no es una ofrenda grata. También, hermanos, esto quiere decir que si usted dentro de sus posibilidades está el ofrendar, tal vez económicamente, pues no una cantidad grande, no tiene por qué sentirse de alguna manera mal, porque el Señor lo que ve es la intención del corazón. Hay una ilustración de un rey. Este rey un día tuvo un sueño. Él tenía un pequeño lago en su reino, y él un día soñó que ese lago olía muy rico, olía a un perfume muy agradable. Se despertó y el rey dijo: no, pues ni con todo el dinero que tengo, pues no puedo hacer que mi lago huela a perfume, no puedo llenarlo de perfume. Voy a hacer una fiesta, un banquete, y no voy a cobrar, tan solamente cada uno de los invitados tiene que traer en un pequeño frasco perfume y depositarlo en mi lago. Así lo hizo. Iban llegando los invitados, depositaban su pequeño frasco, fue el banquete, terminó, y el rey, muy emocionado, pues dijo: no, pues mi lago ya ha de oler demasiado rico. ¿Cuál fue su sorpresa? Que cuando él tomó un poco de agua de ese lago, no olía a nada, estaba pues simple. Hermanos, lo que pasó es que cada invitado pensó: mi frasco es muy pequeño, nadie se va a dar cuenta dentro de los demás invitados, y frascos que lleven que el mío es pura agua. Todos los invitados pensaron de la misma manera, hermanos. Nadie se va a dar cuenta que mi frasco es agua, los demás van a hacer perfume. ¿Y cuál fue la sorpresa del rey? Pues que todos pensaron lo mismo, todos depositaron agua. De esta manera, hermanos, podemos ver que muchas veces se piensa: pues mi ofrenda es muy pequeña, ¿qué puede ser al lado de la ofrenda de aquel que da mucho? Pero, hermanos, el Señor no desprecia a nadie. Él ve la intención con que cada uno deposita su ofrenda, con que cada uno está ofrendando para la obra de Dios, hermanos. Y el Señor también bendice. El Señor, hermanos, nos da en abundancia. Vamos a ver otra forma de colaborar, y esto es diezmando. Hermanos, el diezmo es otra forma de dar, pero opera de diferente manera. ¿Qué es el diezmo? El diezmo es la 10ª parte de nuestros ingresos. Quiere decir el 10%. ¿Cuál es el 10% de 100? Pues son 10 pesos. El 10% de 50 son 5 pesos, y así sucesivamente. Esto, hermanos, lo vemos en la palabra de Dios, que está claramente. La palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 14, en su versículo 22, nos lo muestra. Y la palabra de Dios dice así: Deuteronomio 14, 22. Indispensablemente diezmarás todo el producto de tu simiente que rindiera el campo cada un año. Pero también, hermanos, podemos verlo en el libro de Levítico, en su capítulo 27, en su versículo 30, dice así: y todas las décimas de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová son, es cosa consagrada a Jehová. Hermanos, vemos aquí que la palabra de Dios nos muestra, y está comprobado conforme a la palabra del Señor, que el diezmo es bíblico, que el diezmo viene de parte del Señor. Pero algunos pueden decir: pues esto fue en el tiempo de la ley. El tiempo o la dispensación de la ley
fue en el Sinaí, empezó ahí, donde el Señor dio las tablas de la ley. Hermanos, pero también podemos ver muchos ejemplos más desde antes. La Biblia nos muestra incluso desde Abel y Caín, ellos ofrecían, hermanos, de lo que cada uno trabajaba al Señor. Ellos, hermanos, lo hacían por gratitud. Ellos, hermanos, escogían lo mejor para el Señor. También, hermanos, podemos ver que el diezmo no es una carga. El diezmo es un privilegio para el Hijo de Dios. Y podemos ver el origen, hermanos, del diezmo en Génesis 14:20. La palabra de Dios dice así, Génesis 14:20. Y bendito sea el Dios alto, que entregó tus enemigos en tu mano, y diole a Abraham los diezmos de todo. Aquí podemos ver, hermanos, en la palabra de Dios, que nuestro Dios le dio esa victoria a Abraham. Él tuvo, hermanos, una lucha y Dios le dio la victoria. Entonces, hermanos, el origen del diezmo es la gratitud. Abraham tenía gratitud para con Dios y él dio estos diezmos al Señor, hermanos. También podemos ver que así lo hizo Isaac, así lo hizo Jacob. Y el Señor, hermanos, los bendijo en abundancia, no tan solamente a ellos, sino a todo aquel que ofrendaba, que diezmaba al Señor. Todo aquel, hermanos, que estaba agradecido con el Señor, daba de lo que Dios les mandaba, daba de lo que Dios les bendecía. También podemos ver que nuestro Señor Jesucristo lo respalda en el Nuevo Testamento. Esto podemos verlo en la palabra de Dios, en el Evangelio de Jesucristo, según San Mateo, en su capítulo 23, versículo 23. Y la palabra de Dios dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo que es lo más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar lo otro. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, exhortaba a los fariseos, no porque diezmaban, no, porque esto vemos que es una bendición de parte de Dios, un privilegio, sino, hermanos, que los fariseos, ellos diezmaban, pero habían dejado algo muy importante. Aquí dice el Señor, el juicio y la misericordia y la fe. Hermanos, cuán importante es recalcar que es cierto, el Señor nos bendice a nosotros diezmar, pero esto, hermanos, no quiere decir que nada más se diezma y pues uno puede seguir llevando una vida rebelde, una vida en desobediencia, una vida en deleites mundanos. No, hermanos, el Señor es cierto, nos pide que diezmemos, pero también nos pide que llevemos una vida recta delante de Dios. Que no se nos olvide, hermanos, lo que el Señor también le es grato recibir, que es obediencia, que es gratitud, que es alabanza, hermanos, que es todo lo que usted le da también al Señor. Su tiempo, cuando usted se lo dedica al ir a la casa del Señor, su tiempo al escudriñar la palabra de Dios, su tiempo cuando usted dobla sus rodillas en su hogar para tener esa comunión con Él. Que no se le olvide, hermanos, que también esto es darle al Señor lo que le pertenece, también su tiempo, también su obediencia, también su gratitud, su amor al Señor, hermanos. Por eso nuestro Señor Jesucristo recalcaba esto a los fariseos, hermanos, que es cierto, ellos seguían diezmando y de todo, pero se les había olvidado, hermanos, realmente lo que el Señor también quería de parte de sus vidas. También, hermanos, vamos a ver la finalidad del diezmo. Gracias a Dios que Él ha llamado hombres, y no tan solamente hombres,
también mujeres a su servicio. Y hermanos, cada uno de ellos viven por la fe. ¿Qué es vivir por la fe, hermanos? Trabajan no esperando un pago terrenal, sino, hermanos, que trabajan esperando todo del Señor, porque Él es quien ha suplido cada necesidad, hermanos, que cada siervo de Dios ha tenido. Cada siervo de Dios, hermanos, está consciente que no es un pago, hermanos, pero veamos lo que dice el libro de la Epístola a los Gálatas en su capítulo 6, versículo 6. Y la palabra de Dios dice así: y el que es enseñado en la palabra, comunique en todos los bienes al que lo instruye. Aquí, hermanos, el apóstol San Pablo recalcaba que aquellos que viven del Evangelio, quiere decir, aquellos que predican el Evangelio, aquellos que han dado todo, hermanos, por predicar el Evangelio de Cristo, tienen derecho de que se les dé el diezmo. Hermanos, esto no es palabra de hombre, esto es palabra de Dios. Nosotros ya dimos lectura a esta cita bíblica, hermanos. Podemos ver que el Señor respalda que a los siervos de Dios se les dé este diezmo. Y, hermanos, también los siervos de Dios diezman, también nosotros diezmamos. No, esto tan solamente es de la congregación o de los miembros o de los creyentes, no, hermanos, también los siervos de Dios diezman. El diezmo, hermanos, no compra la bendición de Dios. Es muy importante recalcar esto. El diezmo no compra la bendición de Dios, pero sí, hermanos, derrama esa bendición sobre nuestra vida. Sí, hermanos, el Señor nos bendice a manos llenas. Él, hermanos, ha prometido bendecirnos día con día. Ninguno de nosotros, hermanos, podemos jactarnos que el Señor nos ha abandonado, que el Señor nos ha dejado, porque Él nos ha bendecido de muchas maneras, hermanos. Ya hemos visto, el Señor nos bendice dándonos salud, el Señor nos bendice, hermanos, de tantas formas que le agradecemos y no tenemos cómo pagarle todo lo que ha hecho con nosotros. Gloria a Cristo. También vamos a ver, hermanos, otra forma en la que podemos colaborar en la obra del Señor, y esto lo podemos ver en el libro de Proverbios, en su capítulo 3, versículo 9 y 10. Dice así: honra a Jehová en tu sustancia y nuevamente dice: honra a Jehová de tu sustancia y de las primicias de todos tus frutos, y serán llenas tus trojes con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hermanos, otra forma de colaborar en la obra de Dios es en las primicias. Y, hermanos, la primicia, como su nombre dice, es dar los primeros frutos o animales. En este tiempo así lo hacían, y en nuestros tiempos también hay hermanos que lo siguen haciendo así, porque el Señor los ha bendecido pues con animales, con frutos, y de todo su corazón, hermanos, lo han dado. Pero nosotros que residimos y el Señor nos permite estar aquí en la ciudad, pues hay hermanos que no lo hacen de esta manera. ¿Por qué? Pues porque no tienen estos frutos o animales. Pero sí, hermanos, podría ser con la primera venta del año o su primer sueldo. Esto, hermanos, es demostración de una fe completa en Dios y que todo es de Él. Hermanos, cuando el Señor pide que nosotros ofrendemos nuestras primicias, hermanos, Él lo hace para bendecir a su pueblo. Él nunca pediría algo al pueblo de Dios, a usted, que fuera para mal, que se quedara sin nada. Por eso es que uno, cuando da su primicia, no debe hacerlo pensando en que se quedará sin nada, en que su negocio
pues no prosperará. No, hermanos, sino cuando usted ofrenda sus primicias. Cuando usted le da al Señor lo que le pertenece, el Señor lo bendice, hermanos, y Él también, como estamos considerando en esta lección, ve la intención con que cada uno lo ofrenda, lo da, y Él sigue bendiciendo. Puede verlo en su negocio, puede verlo, hermanos, en su trabajo, en su sueldo, dándole gracia a usted delante de la vida de su jefe, de sus superiores, incluso de sus compañeros de trabajo. El Señor, hermanos, también, esta es una forma de bendecirle. Otra forma en la que podamos colaborar en la obra del Señor es en las colectas y en las cooperaciones. Esto también lo vemos en la palabra de Dios respaldado en 1 Corintios, en su capítulo 16, versículo 1 y 2. Voy a dar lectura para ustedes y dice así: Cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare no se hagan entonces colectas. Hermanos, en la iglesia del Señor, y no solamente en la iglesia del Señor, en nuestra iglesia, donde Dios nos permite congregarnos, alabar su bendito y santo nombre, surgen necesidades especiales. ¿Y por qué las llamamos especiales? Porque es para la obra del Señor, hermanos. Ninguna es con otro propósito que no sea para engrandecer la obra del Señor. Podemos verlo cuando se va a construir una casa de oración, cuando se va a construir el templo, cuando se va a construir también la casa pastoral, los salones, en el aniversario del templo. También nosotros podemos verlo cuando es escuela bíblica, e incluso también para el mantenimiento de la casa del Señor. Todo esto, hermanos, y otras necesidades se hacen precisas seguir supliendo en la obra del Señor, y esto, hermanos, es continuo. ¿Por qué? Pues porque si aún no es la casa donde Dios nos permite estar por su misericordia, pues uno busca que esté limpio, pues uno busca sentirse cómodo, cuanto más la casa del Señor, hermanos, que debe de estar arreglada, que debe verse bien, hermanos, porque ahí mora la misma presencia del Señor. Dios, hermanos, multiplica. Dios no se queda con nada. Y cuando usted, hermanos, da con todo su corazón para la obra del Señor, Él, hermanos, no se queda con nada. Le bendice y no se cansa de bendecirnos. Su promesa, hermanos, es que Él nos provee todo lo que necesitamos. Él nos provee en todas nuestras necesidades. Y también vemos, hermanos, que cuando nosotros le pedimos algo al Señor conforme a su voluntad, Él, hermanos, nos lo da. Nos lo da, hermanos, a manos llenas. Él, hermanos, nunca se ha quedado sin pelear por nosotros en nuestras luchas espirituales, en nuestras luchas materiales, en nuestras luchas aún en la familia, en el trabajo, donde sea, hermanos, el Señor ha luchado por cada uno de nosotros, ha peleado las batallas que cada uno tiene, hermanos. Así que cuando nosotros demos para la obra del Señor, hagámoslo con todo nuestro corazón. Vamos a leer otra porción de las Sagradas Escrituras. Esto es en 2 Corintios, capítulo 8, versículo del 1 al 5. 2 Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 5. Doy lectura para ustedes y dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su bondad, pues de su grado han dado conforme a sus fuerzas. Yo testifico, y aún sobre sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que
aceptásemos la gracia y la comunicación del servicio para los santos, y no como lo esperábamos, mas aún asimismo se dieron primeramente al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. Hermanos, aquí la palabra del Señor nos muestra que Macedonia, en aquel tiempo vino una grande sequía. Todo se agotó, pero hermanos, abundó el hambre. Los que tenían menos ingresos, pues realmente se quedaron sin ingresos. Los que tenían, pues tal vez buenos ingresos, se quedaron con menos recursos. Había mucha necesidad, pero el apóstol San Pablo aquí nos expresa algo maravilloso. Ellos, hermanos, amaban la obra de Dios. ¿Y cómo podemos verlo, hermanos? Aquí la palabra del Señor y el apóstol nos narra que ellos, hermanos, abundaban de su gozo. Ellos dieron la abundancia de su gozo. Esto significaba, hermanos, que aún ellos estaban gozosos en medio de esa tribulación, en medio de esa grande sequía y necesidad. Ellos seguían, hermanos, dando para la obra de Dios. Y el apóstol San Pablo, hermanos, lo testificaba. Él, hermanos, estaba ahí, lo podía palpar, hermanos. Él podía ver a esta iglesia que seguía trabajando para la obra del Señor. Y, hermanos, también en nuestros tiempos, aunque no pasamos exactamente una sequía, el Señor permite que estemos bien. Pues muchas veces también Él permite, hermanos, que haya, pues tal vez, hermanos, usted haya perdido su trabajo, en su negocio no le esté yendo tan bien, pero hermanos, aún así, usted, con la ayuda del Señor, debe esforzarse, hermanos, en dar lo que a Dios le pertenece, lo que es de Dios, hermanos, y esto no por obligación, sino, como ya hemos visto, por amor al Señor, por amor a su obra bendita, porque, hermanos, los que realmente aman la obra del Señor se ve reflejado en estas formas de colaborar en la obra de Dios. Usted, como hijo del Señor, es ahora administrador de Dios. Y no serlo así es como robar y rebelarse contra Dios. Hermanos, no queremos esto para nuestras vidas, sino queremos bendición, bendición abundante, bendición, hermanos, tanto para nosotros como para todos aquellos que nos rodean. La palabra de Dios, hermanos, hoy nos muestra a través de esta lección que todo lo que tenemos, hermanos, no es nuestro, es del Señor. Él, hermanos, nos ha dejado a cargo ser administradores. Él ha depositado en nosotros con toda confianza todas las bendiciones que nos ha dado. Y, hermanos, jamás vea estas formas de colaborar como cargas, sino bendiciones, como lo que es, hermano, bendiciones para apoyar la obra del Señor. Esto, hermanos, como vemos, no es para ningún hombre. Esto, hermanos, es tan solamente para Dios, hermanos, porque Él lo merece, porque Él, hermanos, nos ha dado, y ahora también de lo que nos ha dado, nosotros le damos. Como hemos visto, esto no tan solamente pues es materialmente, ya que Él nos ha dado también bienes espirituales, Él nos ha dado capacidades, hermanos, y si Dios también le ha dado algún don, algún talento, si Dios, hermanos, ha puesto algo en sus manos, no es para que usted lo retenga para sí mismo, sino es para que usted lo use en la obra del Señor. No, hermanos, esconda sus talentos, no esconda lo que el Señor les ha dado, porque Él también, hermanos, pedirá cuentas de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Él pedirá un día cuentas, hermanos, tanto materialmente como espiritualmente. Y, hermanos, queremos que el Señor nos siga bendiciendo, también nosotros démosle lo que a Él le corresponde. Esto, hermanos, hemos aprendido hoy a través de la palabra del Señor. Seamos buenos administradores de todo lo que Dios nos ha dado, de todo lo que el Señor nos ha confiado.
Y bueno, pues hermanos, esperamos que sigan adelante con la ayuda del Señor, que sigan aprendiendo cada día más de Él, y seguimos orando aquí en la iglesia del Señor para que ustedes sigan firmes, sigan teniendo esas firmes convicciones de seguir siendo parte de la iglesia del Señor, de querer ser parte de esa familia en Cristo, porque hermanos, solamente Dios nos da bendiciones. Les pido que ahí donde estén puestos en pie, con toda reverencia, vamos a orar. Seguimos pidiendo al Señor por sus vidas y esperamos que se esfuercen con la ayuda del Señor. Hermanos, no es fácil, pero Cristo va con nosotros. Y si Él va con nosotros, ¿quién contra nosotros? Oramos. Amado Dios, gracias Señor por todo lo que tú nos has permitido hasta estos momentos. Gracias, Padre, porque tú nos sigues mostrando a través de tu palabra bendita, Señor, que como hijos tuyos, Padre mío, tenemos privilegios, Señor, privilegios, bendito Dios, y uno de ellos es trabajar en tu obra. Te pedimos por amor a tu nombre, tomes la vida de cada uno de tus hijos, Señor, a tu especial cuidado. Toca sus corazones, Señor, toma sus vidas, Señor. Delante de ti están, Padre, ten misericordia de ellos, que puedan seguir adelante en tu camino, Señor. Despeja toda duda, Señor, todo miedo que haya en ellos, y que puedan seguir adelante, Señor, en ese paso que ellos quieren dar de obediencia, aquellos que quieren tomar nuevamente su lugar, bendito Dios, o aquel que está oyendo esta doctrina pura y bendita, que como hemos visto, todo está basado en tu palabra santa y bendita, Señor. No es palabra de hombre, sino es palabra tuya, inspirada por tu Espíritu Santo. Toma sus vidas, Señor. Si estuvieran pasando alguna lucha económica, espiritual, material, emocional, sentimental, Señor, te pedimos que tú los visites, Padre. Sé con cada uno de ellos y pelea por ellos, Padre mío, como poderoso gigante. Delante de ti estamos, Señor, te agradecemos por todo lo que nos has permitido hasta estos momentos. Que cada uno, Señor, pueda seguir aprendiendo cada día más y más de tu palabra. No solo a través de estas lecciones, Señor, sino que ellos, bendito Dios, puedan seguir escudriñando tu palabra, Padre. Gracias te damos por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. También el día sábado a las 6 de la tarde se estará subiendo nuestra siguiente lección. Dios les bendiga mucho, hermanos, que el Señor sea con ustedes. Salvador.